Vishnu es la principal deidad de la corriente del Vaishnavismo, reconocido dentro de la mitología hindú como el dios de la preservación y la bondad. Es el dios creador del cosmos, quien junto a otros dos dioses forma parte de la llamada Trimurti, o también la triada divina, de donde es la figura más relevante entre los tres. Estaremos hablando sobre él y también sobre sus semejanzas con un ícono cristiano. Si quieres saber toda la información, quédate hasta el final y me apoyarías mucho con tu like. La meta es de 1000 likes. Sin más que decir, comencemos. Dentro de la doctrina del Vaishnavismo, Vishnu es el dios primordial, por lo que es considerado como el dios supremo. Vishnu cuenta con varias fases o transformaciones donde le son asignados funciones, donde aparece como el dios conservador o también el dios protector de la mitología hindú, aspecto que dependerá de las circunstancias por las que esté atravesando, es decir, elementos externos que influyan dentro del cosmos, como el mal amenazando constantemente, el caos y otras fuerzas destructivas que se pudieran materializar. Entre esas transformaciones, que también son tomadas como encarnaciones, destacan su aspecto como Krishna para la doctrina del Mahabharata y Rama en el caso específico del Ramayana, sin dejar de lado sus nombres como Vasudeva, Hari, Narayana, Jagannath y Vitova. El dios Vishnu se ve representado bajo una estructura azul que dentro de algunas iconografías es un azul oscuro y dentro de otras es más pálido, con 4 brazos y 4 manos. Se le puede observar sosteniendo en una de esas manos izquierdas una flor de loto y en la otra una concha, mientras que en sus 2 manos derechas sostiene una maza, denominada así a un tipo de arma en una y en la otra un disco. Frecuentemente se le ve sentado, descansando sobre una flor de loto con su esposa, la diosa Lakshmi, quien se visualiza sentada sobre una de sus rodillas. Lakshmi es la diosa de la fortuna, quien además de ser su consorte, representando para él su energía y el conocimiento de Vishnu, encarna así el pensamiento del yo de Vishnu, siendo un equipo perfecto, ya que ella simboliza la actividad creativa y él es la creación hecha Dios. Físicamente Vishnu tiene en el pecho un vello blanco rizado, que se le nota más como una pequeña marca, llamado Srivatsa. Este dios habita en el paraíso, Vaikunta, lugar construido de oro dentro de la religión del hinduismo. Es el dios más venerado e importante, considerado además como el que encarnó en la India. Fieles y religiosos tienen la firme creencia de que de sus pies surge el río Ganges y de allí su cauce es dirigido hacia la tierra. Dentro de la mitología hindú, el dios Vishnu formaba parte de la llamada Trimurti, que significa 3 formas, una palabra que hace referencia a la asociación de 3 dioses importantes de la corriente hinduista. Estos dioses eran Brahma, Vishnu y Shiva, siendo el dios Brahma reconocido como el dios de 4 cabezas cuya principal función era la de crear el universo. La segunda divinidad era Vishnu, el dios de 4 brazos y cuyo rol era el de preservar el universo, cerrando con el dios Shiva, también llamado el dios salvaje, creado con el único objetivo de destruir el universo, originando con ello el fin del mundo. Esta Trimurti tenía instrucciones precisas, por lo que se les acreditaba distintos roles. Por ejemplo, Brahma era el dios creador que a su vez encarnaba la pasión. Vishnu era el dios preservador caracterizado en la bondad y Shiva, conocido como el dios destructor, personificando la ignorancia. Según las sagradas escrituras de estos 3 dioses principales de la cultura hindú, el dios Vishnu era la deidad principal dentro de dicha Trimurti, ya que él conjugaba a los otros 2. Quiere decir entonces que se manifestaba como el dios creador, preservador y a la vez el destructor de todo el cosmos y los elementos que lo conforman, incluyendo los seres vivos. Cuentan que en el momento que el dios Vishnu se propone a diseñar el universo, decide que para ello debe dividirse a sí mismo en 3 partes, estableciendo un lugar a cada una de ellas. A la derecha estaría el dios Brahma,
con la responsabilidad de la creación. A su izquierda aparecería él mismo, ejerciendo el rol de Dios protector, dejando por último a Shiva, delegándole el papel del Dios destructor. A pesar de estar en la segunda posición, esto no quiere decir que sea inferior al dios Brahma, y aunque en algunas escrituras se describe al dios Brahma como el creador de todas las cosas, existen otros escritos que señalan que lo hace como un tributo al dios Vishnu, siendo el dios omnipotente, es decir, que todo lo hace. Es el que crea, conserva y destruye, pero manifestado en tres formas distintas. En cuanto a la existencia de Shiva, siendo el dios Brahma el creador y Vishnu el conservador, se colocaba todo en una perspectiva que tendía a decaer, por lo que se hizo necesario un tercer elemento, un factor que simbolizara la destrucción, para así completar el sistema, y es gracias a este rol que su nombre significa aquel que no es propicio, siendo entonces la función primordial de Shiva, la destrucción. Todos estos aspectos vienen a formar parte de las teorías fundamentales de la corriente hinduista, donde se maneja un concepto de la muerte distinto a la no existencia, siendo reemplazado por el de cambio, las formas de vida o simplemente un proceso de transformación y avance a otras fases. El dios Vishnu tiene diversos nombres y transformaciones, al igual que distintos avatares o encarnaciones, por las que ha sido reconocido y asociado a roles importantes dentro de la historia y cultura hindú. Una de estas encarnaciones es la de Parashurama, o también llamado el dios Rama del hacha. Durante esta encarnación, donde fue asumido con el dios Brahmana, resaltó en el aspecto como el gran guerrero que aniquiló a miles de seguidores que recibieron dicho castigo por haberse desviado del sendero de la religión. Otro de los avatares es el de Ramachandra, o también Placer Luna, cuya manifestación es la de la caracterización del rey de Ayodhya, y donde aparece registrado como consorte de Sita. Dentro de esta etapa se vive un episodio relevante donde esta mujer es raptada, siendo reflejada esta circunstancia en algunos textos como la historia de Helena de Troya, hecho que generó la guerra que se describe en el Ramayana, que dentro de la mitología romana se asocia a la guerra de Troya. Sigue la lista de los nombres de las reencarnaciones asumido ahora como Vamana o el enano, donde el dios Vishnu se manifestó en forma de enano. Sin duda alguna, una de las reencarnaciones más importantes de este dios es la de Krishna, conocido con los apodos del negro o el atractivo. Su era se remonta a los tiempos de Dwapara y Yuga, donde aparece junto a Balarama, el cual era su hermano. Según los escritos, relatan que la figura de Balarama aparece junto a Krishna como un avatar que reemplaza a la serpiente Anantasesha. Otra de las encarnaciones del dios Vishnu es Trivikrama, llamado así por ser el de los tres grandes pasos, cerrando esta lista con Varaha, un cerdo gigante a quien se le atribuye el descubrimiento de la tierra, el cual hizo olfateando el universo en su espacio fangoso, para luego reubicarla en el centro del universo, fijándola allí. Antes de hablar de este tema, solamente quiero dejar unas cosas claras. Voy a resaltar las semejanzas que se encuentran entre Vishnu y Jesús. Con esto no intento decir que haya una copia de una parte u otra, solamente quiero reflejar las similitudes como una pequeña curiosidad. Asimismo, pueden sacar sus conclusiones, siempre recordando que la mitología hindú es la religión más vieja del mundo. Sin más que decir, comencemos con lo primero. El dios Vishnu, bajo la encarnación como Krishna, fue considerado como un dios, y dentro de algunas religiones se considera a Jesucristo como el Hijo de Dios, no estableciéndose diferencia alguna entre Padre e Hijo, por lo que tampoco se aplica diferencias entre Krishna y Jesucristo, siendo conjugados como uno solo. Srila Prabhupada es considerado como el mayor exponente del movimiento para la conciencia de Krishna, donde manejan la creencia de que Jesús es un representante de Krishna, el Hijo de Dios. Existen escrituras dentro de la doctrina donde establecen la relación entre Jesucristo y Krishna,
las cuales implican, entre otras cosas, que si los fieles sienten amor y veneración hacia la figura de Krishna, de la misma manera debe ser su amor y veneración hacia Jesucristo. Al entender y conocer a Krishna, entonces entenderá de la misma manera a Jesús. Dentro de esta concepción, el cristianismo y el vaisnavismo no son consideradas como religión, sino simples doctrinas de conocimiento, a través de las cuales se permite establecer una relación personal con Dios, lo que contempla como inicio de la misma, un proceso total de entrega hacia Él. Hay que tomar en cuenta de que Krishna, las más notorias entre las encarnaciones del dios Vishnu, y es precisamente la manifestación de ese avatar donde se establece su semejanza con Jesús de Nazaret. Dentro de estas semejanzas podemos nombrar algunas que establecen de forma clara y precisa el vínculo entre los dos personajes. Comencemos con el caso particular del nombre, Krishna y Cristo. Dentro de su historia refleja que su madre era una doncella llamada Devaki y su padre era de profesión carpintero, al igual que el de Jesús. En el momento de su nacimiento, cuentan que su parto contó con la presencia de ángeles, pastores que asistieron a la madre como parteros, y luego describe la presencia de unos hombres sabios que le llevaron varias ofrendas, entre los que destacan el oro, la mirra e incienso, comparándolo con el episodio de los Reyes Magos del Oriente. Krishna, al igual que Jesús, fue perseguido desde que era un bebé por un tirano que los quería asesinar y que para conseguir su objetivo terminó asesinando a miles de niños. Era descendiente de la realeza y al igual que Jesucristo, fue bautizado en el río Ganges. Cuentan que dentro de su vida hizo varios milagros y muchas maravillas que le hicieron digno de admiración y veneración. El dios Vishnu era la tercera persona de una trinidad, al igual que Cristo, y cuentan que predicaba sobre la teoría del amor y la caridad hacia la humanidad. Cuentan que Krishna, como típica encarnación, se manifestará nuevamente para luchar contra el príncipe del mal, para evitar con ello que la tierra sea desolada. Creo que no hay mucho más que agregar. Cada quien puede notar las semejanzas que hay entre una historia y otra.